Hola, muy buenas queridos oyentes de YouTube, bienvenidos a Menudo Caso, con cada kilo. En este video les contaré la historia de los Iluminados de Baviera. Bueno, empecemos por saber quiénes eran los Iluminados de Baviera. La Orden de los Iluminados, Illuminaten orden en el original alemán, compuesto de Illuminaten, derivado del latín Illuminati, iluminados, y orden, era una sociedad secreta fundada en 1776 por Adam Weishaupt en Baviera, Alemania. 9 años después detuvo su actividad al prohibírsele actuar en ese electorado. Numerosos mitos y teorías conspirativas se centran en una presunta supervivencia suya y sus supuestas actividades, entre las que se cuentan la Revolución Francesa, la lucha contra el cristianismo, y supuestas pretensiones de dominio mundial. Fundación. Adam Weishaupt, el fundador. El profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía Práctica de la Universidad de Ingolstadt, Baviera. Adam Weishaupt, 1748-1830, fundó el 1 de mayo de 1776, con dos alumnos suyos, la Asociación de los Perfectibilistas. Como símbolo de la organización eligió el mochuelo de Minerva, la diosa romana de la sabiduría. De trasfondo se encontraba el clima intelectual universitario, prácticamente dominado por los jesuitas, orden disuelta 3 años antes. Weishaupt, con 28 años, era el único profesor de Ingolstadt sin pasado en la compañía y se encontraba correspondientemente aislado del cuerpo docente, también debido a su entusiasmo por las ideas ilustradas. Para ofrecer protección a los alumnos de las intrigas jesuíticas, que presuponía por todas partes, pero sobre todo para proporcionarles acceso a literatura crítica eclesiástica contemporánea, fundó la Asociación de Sabiduría Secreta, en cuyos comienzos no era más que un círculo de lectores anticlericales de un máximo de 20 miembros. Aparte de esto, el fundador vio en la Orden Rosacruz, una orden mística espiritual perteneciente a la masonería, un mal siempre creciente que debía combatirse. Weishaupt informó de sus razones para la fundación de la sociedad en una carta. Pero dos hechos fueron decisivos. Incluso para este tiempo en 1776 un oficial en Burghausen llamado Ecker había fundado una logia orientada hacia la alquimia y que había comenzado a extenderse velozmente. Un miembro suyo llegó a Ingolstadt, a anunciarse allí y a atraer a los más brillantes entre los estudiantes. Por desgracia su selección recayó precisamente en aquellos a quienes yo ya también les había echado el ojo. El pensamiento de haber perdido de esta forma a jóvenes tan prometedores, y verlos ahora acercándose a la alquimia y majaderías semejantes, fue para mí tormentoso e insoportable. Por esto fui a pedirle consejo a un joven, en quien había puesto toda mi confianza. Y me animó a utilizar mi influencia sobre los estudiantes y estos excesos mediante una vacuna, administrada mediante la fundación inmediata de una sociedad. La orden tomó un primer impulso en 1778, cuando un antiguo alumno suyo y presidente del Palatinado renano la reorganizó. Weishaupt propuso como nuevo nombre bien en orden, la Orden de las Abejas, porque se imaginaba que los afiliados deberían recopilar el néctar de la sabiduría dirigidos por una abeja reina, pero al final se prefirió Wunder Illuminaten Unión de los Iluminados, y después, Illuminaten Orden de los Iluminados. De la Asociación de Sapiencia se crearía ahora una orden secreta, que no podía negar la huella de su modelo organizativo, la Compañía de Jesús. Breve florecimiento. Una siguiente reorganización sucedió en 1780 tras la adhesión del aristócrata bajo-sajón Adolf von Knigge. Tal como el propio Weishaupt confesó, no existía en absoluto, solo en su cabeza. Y en 1782 Freire le proporcionó a la orden una estructura paramasónica, con Weishaupt y Knigge entre otros como directores sobre el llamado Areópago. Con esta nueva distribución, que se detallará más adelante, consiguieron los iluminados reclutar a muchos masones e infiltrarse en logias enteras. De trasfondo estaba la crisis iniciada hacia 1776 entre los niveles altos masónicos alemanes con la ruptura de la estricta observancia templaria. Karl Gotthelf von Unten-Grotkau había conseguido atraerse a las diferentes logias hacia su mandato mediante este rito más bien apolítico romántico, que aseguraba ser sucesor de la orden templaria, disuelta en 1312. Durante muchos años, además había afirmado mantenerse en contacto con superiores desconocidos, que le habían iniciado en la francmasonería. Como al fallecer en 1776 ningún tipo de superiores secretos contactara con ellos, había gran confusión en la logia.
En la convención masónica de la estricta observancia, acontecida en Wilhelmsbad entre el 16 de julio y el 1 de septiembre de 1782, Kninge y su segundo representante de los iluminados, Franz Dietrich von Dittfurt, un ilustrado radical manifiesto, se ganaron el liderazgo de opinión para su orden. El sistema templario fue abandonado, y la Orden de la Rosa Cruz quedó en minoría en su esfuerzo por mantener esa tradición. Ambos iluminados consiguieron incluso, con Johann Christoph Bode, ganarse a un representante principal de la estricta observancia. Crisis y prohibición. El número de miembros aumentó rápidamente, sin embargo este éxito suponía a la vez el comienzo del final. Kninge amenazó epistolarmente con delatar sus secretos a los jesuitas y a los rosacrucianos, reforzando la desconfianza y preocupaciones de Weishaupt. Ya que Kninge y Bode hubieran incorporaron al príncipe Karl von Essen-Kassel y a Ferdinand von Braunschweig, así como al duque Ernst von Sachsen-Gotha y Karl August von Sachsen-Weimar, todos ellos representantes de la autoridad absolutista. Estas sospechas no estaban infundadas, pues Karl August y su consejero privado, Goethe, quienes se habían afiliado con el único fin de investigar a la orden. Como resultado se agudizaron las discrepancias entre Weishaupt y Kninge hasta el punto de que la orden amenazaba con disolverse. En febrero de 1784 se convocó en Weimar para eso un tribunal arbitral llamado Congreso. Para sorpresa de Kninge, el juicio del Congreso en el que participaron entre otros Goethe, J. G. Herder y Herzog Ernst von Sachsen-Gotha es que debía construirse un nuevo areópago. Este parecía ser un compromiso tolerable. Pero como era previsible que el fundador de la orden siguiera siendo influyente aún sin presidencia formal en el areópago, lo que significaba una clara derrota para Kninge. Se acordó el silencio y el retorno de todos los papeles, y el 1 de julio abandonó Kninge la orden. En el tiempo siguiente se apartó de los estragos de la moda de querer arreglar el mundo mediante sociedades secretas. Por su parte Weishaupt le entregó la dirección de la orden a Johann Martin, conde de Stolberg-Rola. Durante las disputas internas las asociaciones secretas habían atraído sobre sí la atención de las autoridades bávaras. Eran el blanco de sospechas de asesinatos afines a la Ilustración, que pretendían alterar el orden tradicional, infiltrándose entre los funcionarios públicos para alcanzar un estado razonable. Consecuentemente el 22 de junio de 1784 el príncipe elector Karl Theodor prohibió todas las comunidades, sociedades y fraternidades fundadas sin su aprobación señorial. El 2 de marzo de 1785, bajo presión de Peter Frank, canciller barón de Kreitmayr, el barón rosacruciano de Torring y otros cortesanos, se promulgó un edicto adicional, que esta vez prohibía a los iluminados y a los francmasones llamándolos por su nombre y considerándolos altos traidores y enemigos de la religión. Mediante registros domiciliarios se confiscaron varios papeles de la orden que aportaron sucesivos indicios sobre la radicalidad de sus propósitos. Documentos encontrados en un mensajero difunto informaron sobre el nombre de un miembro. Ese mismo año el Papa Pío VI aclaró en 2 cartas al obispo de Freising, 18 de julio y 12 de noviembre, que la adhesión a la orden era incompatible con la fe católica. A consecuencia de las prohibiciones de 1784-1785 se produjeron las persecuciones de miembros. Se llegó a registros domiciliarios y confiscaciones, algunos consejeros y oficiales perdieron el puesto, algunos miembros fueron desterrados, pero nadie resultó encarcelado. El mismo Weishaupt, cuyo papel fundador se desconocía al principio, resultó sospechoso, pero solo huyó cuando tuvo que admitir la fe católica, primero a la ciudad imperial libre Ratisbona y en 1787 otra vez a Gotha, donde Herzog Ernst le proporcionó una consejería áulica sinecura. En abril de 1785 el conde Stolberg-Rola declaró la orden oficialmente suspendida, tras aboliciones temporales. Bode aprovechó la coyuntura para conservar la asociación con vida. E intentó resucitarla con ayuda de la Iglesia Minerval de Weimar y la Orden de los Amigos Invisibles, pero debió abandonar en 1790 debido al clima estrictamente anti-iluminista de los años revolucionarios. Los investigadores están generalmente de acuerdo en que la desarticulación de la Orden de los Iluminados fue completa. El 16 de agosto de 1787 se promulgó un tercer y más estricto edicto de prohibición so pena de muerte, del reclutamiento de miembros para masones e iluminados. Continúan también en los círculos autoritarios rumores de una supervivencia de los iluminados. Estas promulgaciones desataron una primera histeria anti-iluminista, especialmente se sospechaba de las agitaciones de las asociaciones secretas ilustradas radicales.
Una segunda ola, claramente más enérgica, sucedió durante la Revolución Francesa, pues el miedo a los jacobinos se fundió con el anterior a los iluminados. En este estado anímico el ministro de Estado bávaro Maximilian von Mongelas, quien a su vez había sido iluminado, hizo prohibir todas las organizaciones secretas al llegar al poder en 1799 y otra vez en 1804. Cómo de fuerte era la fascinación pública en los años en torno a la Revolución Francesa por las misteriosas e inquietantes sociedades secretas e iniciáticas, se nota por diversas obras literarias de la época, desde Der Geisterseher de Schiller hasta Der Grokopta de Goethe y las inquietantes sociedades de los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, pasando por Jean-Paul Dionne Sitzbareloge, 1793. Hoy recuerda en Ingolstadt solo una placa conmemorativa en el edificio en el que se encontraba la sala de reuniones de los iluminados. El edificio se encuentra en el número 23 de la calle Teresien, antes llamada Weinmark 298, en la zona urbana exclusiva para viandantes. Bueno amigos, aquí concluimos la primera parte de la historia de los Illuminatis de Baviera. Suscríbete para estar al día con los vídeos que faltan sobre esta historia. Recuerden el lema de este canal, infórmate e informa, esto es importante. Se me cuidan mucho y hasta la siguiente parte.